¿Cómo vamos, Víctor? ¿Todo bien? Bien, sí. Ahí vamos. Listo, Víctor. Ingenieros, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, señor. Bueno, me agrada mucho saludarlos. Yo Dije, soy... pero se escucha un tris bajito. Vamos a ver si le podemos subir. ¿Mejoró ahí? ¿Mejoró ahí, Inge? Sí, señor. Sí, allá. Bueno. Me agrada mucho poderlos saludar. Les voy a pedir como primera medida que abramos nuestras cámaras para irnos reconociendo. Listo, Alejandro, Carlos, Juan Camilo que me ha abierto la cámara, Sebastián. Bien, también les he colocado a algunos como coanfitriones para que por favor, si hay alguien que está ingresando al curso, pues ustedes también lo puedan habilitar. Bien, entonces quisiera que iniciáramos hoy, que arrancáramos con una presentación donde se indique el nombre de la persona, de dónde es, qué aspiraciones tiene. ¿Listo? Entonces arranquemos con Alejandro. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Perdomo. Ahora me encuentro residiendo en Cómbita. Pues yo tengo nacionalidad estadounidense de Dallas, Texas. Y pues mis aspiraciones con este curso es poder pues aprender acerca, un enfoque más profundo acerca de la potencia eléctrica y pues con respecto, digamos, a la optimización de esta potencia en diferentes circuitos. ¿En dónde es que estás? Ahora estoy en Cómbita, en la zona rural. ¿Vives con tu familia, tu papá, tu mamá, hermanos? Sí, 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 señor, con mis papás y mi hermana. Pues de paso, disculpar si pues mi internet falla a veces, que por acá no funciona tan bien.
Listo, no hay problema. Pues ahí tú nos vas comunicando. Agradecerle a Perdomo. Yo normalmente soy de apellidos, Alejandro Jesús Perdomo, ¿no es cierto? Sí, Eh, señor. por habernos colaborado con la elaboración del grupo. Más adelante habrá una tarea alrededor de esto. Entonces, muchas gracias por esa colaboración, Perdomo. Muchas gracias. Listo, Inge. ¿Cómo se hace? Disculpe, Tu es que no hermana. alcanzo. Ella de momento está estudiando. eh, Ella pronto entrará a la universidad. bueno. ¿Y en qué colegio estudia? En el Villafontana, allí en Tunja. Fontana. ¿Haciendo grado 11 o décimo? ¿Qué grado hace? ¿Décimo o 11? Bueno, se le cayó la señal a Perdomo. ¿Quién quiere continuar? Sebastián. Dale, Sebastián. Yo, Inge Rodríguez. Sí, sí. Pues yo vivo ahorita actualmente en Garagua, Boyacá. Vivo con mi madre y pues no sé qué más preguntaría el ingeniero porque me fue un momentico por los audífonos. Bueno, luego estábamos preguntando que nos contaran de dónde eran, que quiénes eran, que cómo estaba conformado su núcleo familiar. Una corta historia de quiénes somos. Pues mi nombre es Sebastián Rodríguez. Actualmente estoy viviendo en Garagua, Boyacá. Vivo con mi madre y pues eso sería todo, ingeniero. ¿No tienes hermanos o no viven contigo? Sí, señor, pero no viven con nosotros. Bueno, bueno. ¿Y cómo está el clima allá en Garagua? Está calientico. Sí, está haciendo buen solecito. Bueno. El viernes estuvimos en una sustentación desde Garagoa. Entonces estaba un ingeniero, Roba, que estaba haciendo hoy una actividad y ahí hay varios egresados. Está Ortiz, la mamá es la dueña de la emisora, que no, ya no me acuerdo cómo se llama. Santa Bárbara, me imagino. La gente de Garagoa es muy, muy, muy buena gente. Es un clima espectacular. Por allá hemos ido con frecuencia. Esperemos que termine todo esto de la pandemia para que nos inviten. Claro, sí, señor. Bienvenido. Listo, muchas gracias. ¿Se encuentra por ahí Rojas? Rojas Fonseca. Sí, señor ingeniero. Listo. Mi nombre es Juan David Rodas Fonseca. Vivo en un pueblo que se llama Tibazas, al lado de Vitama y Sogamoso, entre la mitad de Vitama y Sogamoso. En la residencia vive mi padre, mi madre y mi hermano. Nada más. ¿Qué se dedica a su hermano? Eh, Mi hermano maneja una turbo. Mi Ya. papá venden tomate y pimentón a nivel nacional. Eh, Mis aspiraciones con el curso, pues aprender lo que más se pueda. A futuro quiero salir ingeniero y dedicarme en la área automotriz. Me ha encantado. Soy tecnólogo automotriz. Eh, pues y en sí es eso, ingeniero. También como lo dijo mi compañero Alejandro, pues vivo en el área rural de Tibasosa. Es muy difícil a veces la conexión a internet. Entonces, pues en algún momento se me va el internet, pero pues llega por ahí a los 10 minutos, 5 minutos. Listo, Juan David. Pues yo te cuento que una de las cosas que más ha incursionado en el mundo y que más ha generado transformación es algo que llamamos la autotrónica. ¿Qué es la autotrónica? Es toda la electrónica que se encuentra dentro de los vehículos. Entonces, hoy en día los niveles de seguridad de los vehículos se encuentran reportados en la sensórica. Antiguamente pensábamos, por ejemplo, que el motor era una de las cosas más costosas de un carro y demás. Hoy en día hablamos que el sistema de arranque es de lo más costoso, porque las llaves tienen una información digital que solamente le permite, por eso cuando a uno se le pierde la llave del carro se convierte en un problema, porque si por ahí el carro es importado, un Volkswagen, una cosa así, pues vale un montón de plata traer la llave porque se la importan a uno. Eso ha conllevado a que existan y se desarrollen dispositivos para la copia de llaves.
Y entonces una copia de una llave puede fácilmente valer 250.000 pesos dependiendo de donde uno la toque. Y unido a eso, todos esos servicios que ahora tienen los vehículos, también se encuentra la seguridad con la sensórica. Entonces, ahora el carro le dice a uno cuánto es la presión de la llanta, y se busca, por ejemplo, hoy en día temas de estudio es mirar si el conductor le está cogiendo el sueño. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se logra eso? Entonces, analizando la imagen de los ojos, el movimiento de los ojos, las actividades que tienen. Otro campo de acción en los vehículos tiene que ver con las personas que presentan limitaciones. Por ejemplo, aquellas personas que son sordas. Me imagino que aquí todos saben conducir. Entonces, una de las cosas que uno conduce, que cuando uno conduce y uno no se da cuenta, es cuando le pitan a uno. Entonces, cuando una persona es sorda, pues se enfrenta a esas dificultades. Entonces, se han desarrollado algunas herramientas todavía con prototipos para que le reconozcan el pito de los carros. Por ejemplo, hay una manilla que le genera una vibración a uno, entonces uno sabe que está pitando. Entonces, el desarrollo automotriz en la electrónica está muy avanzado y es una rama que genera muchísimo dinero, porque hoy en día casi todos los carros tienen una alta sensórica y la mayoría de los técnicos de los sitios donde uno llega a arreglar el carro no conocen del tema. Y entonces hay limitaciones porque muchas veces la solución es quitarle el sensor. Eso en los vehículos. En las motos también hay un alto desarrollo ahí y se llama mototrónica. Y ya si uno lo mira a otro nivel, es todo lo que tiene que ver con la aviación. Entonces los helicópteros, la aviación. Hay varios egresados de la Facultad de Electrónica que trabajan con la parte de los aviones. Entonces ellos realizaban sus pasantías en la aeronáutica y se quedaban allá porque es un campo de bastante desarrollo. Entonces, estás enfocado. Ese tema es bastante interesante y seguro que los conocimientos que tienes te llevarán a permitir eso. Muchas gracias, Juan David Rojas Fonseca. Se encuentra Salas Merchante, ¿está por ahí? Buenos días, ¿en qué salas Maecha? Salas Maecha, estoy leyendo mal, estoy pegatón hoy. Listo. Pues bueno, mi nombre es Anderson Salas, tengo 19 años, pero esta materia podrá adquirir como conceptos fundamentales para la vida. Quién sabe, en un futuro necesite mucho de esto y no lo sepa todavía, pero pues eso. También espero pues llevarme bien con todos y ya. Bueno, Yo pues ahorita vivo con mi madre y con mi hermana, papá es militar, entonces casi no está en la casa. ¿Y dónde está tu papá? ¿Se puede decir dónde está? ¿En qué región? Está en Bogotá ahorita, pero por allá me olvidó cómo se llama esto. Las salidas de Bogotá, exactamente no me acuerdo, pero es en Bogotá. Mucho, me imagino. No debe ser una vida fácil la de tu papá, la familia lejos y demás. ¿Y tu hermana qué hace? Estudia, y ahorita entra noveno. O sea, que es el ejemplo de la casa, Dios mío. Que tiene que ir bien todo porque para todos los referencias. Mira a su hermano. ¿Es así? ¿Qué? No, acá es como cada uno responde por sus cosas, entonces no es como tanto. Sí, se me va a entender. Listo. ¿Y tu mamá qué hace? No, pues en la casa, ella tiene carrera, pero no quiso ejercer y pues eso. ¿Qué más O carrera? como no pudo ejercer, se podría decir. ¿Qué más carrera que dedicar a los hijos? Eso es una bendición. Unas veces no lo ve, pero es una bendición poder contar con la mamá los que la tienen. Entonces, bienvenido a Potencia Eléctrica y de seguro que sí que la potencia la podrás utilizar en cualquier campo que tú te desempeñes como profesional, tendrás que hacerlo. También te cuento que hay muchos egresados de la facultad que se han ido también por la parte militar y les ha ido bien. Entonces, algunos son oficiales, no sé cómo será el nombre, que se encuentran en la Fuerza Aérea, en la Armada, bueno, en diferentes ramas de las fuerzas y les va muy bien. Tienen ahí diferentes actividades. Gracias, Salas Merchán, Anderson Esteban. Y seguimos con Pérez Montoña Raúl. ¿Está por ahí Pérez?
Bueno, yo les cuento porque parece que no está Carlos Raúl Pérez Montoya. Él es un estudiante mexicano que viene de intercambio, entonces nos va a acompañar, de seguro están los trámites de conocer código, accesos y demás. Entonces, por hoy. Rodríguez Borrero se encuentra. Profe, es que su internet está fallando. Sí, Fallando. estoy en la universidad. Cuando no me escuchen alguna cosa me dicen, tranquilos, estoy en la universidad. Y entonces está aquí estoy justo debajo de los laboratorios en el Giordano Bruno, en la sala de sistemas. Y bueno, ha sido una lucha porque casi no me abren la oficina, llegué, tenía que hacerle la limpieza. Bueno, es toda la comodidad mientras otra vez nos asignan bien la oficina. Les estaba contando que Carlos Raúl Pérez Montoya es un estudiante mexicano que nos va a acompañar. Entonces, próximamente me imagino que se conectará. ¿Se encuentra por ahí el correo Wilson? ¿Wilson no se encuentra? Morales Nova Dara Michelle. Uy, una señorita. ¿Michelle está? Sí, profe, ahí está el muchacho que viene de México, Carlos. Carlos, yo no lo vi. Que se presente, Carlos. Buenos días. Buenos días. Abre tu cámara, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Yo soy Carlos Raúl Montoya. Soy el ingeniero, soy mexicano, estudiante en la Universidad Tecnológica Tulatepec, en trimestre. Y pues me pareció interesante y muy complementaria el tomar esta materia, potencia eléctrica, ya que pues como saben, mecatrónica tiene un gran campo de aplicación en el sector laboral y pues en la mayoría de las industrias el departamento eléctrico pues es básico en cualquier industria. Entonces, creo que el complementar conocimientos con esta materia nunca está, nunca está de más. Pues, bienvenido, Carlos. Tengo una gran afinidad con México porque viví un tiempo corto allá. Entonces, no es sino que me empiecen a hablar y me recuerda a esa época. También hemos tenido profesores que han venido de México y nos ha ido muy bien. Entonces, está el doctor Miguel Ángel. Él, entonces, se me escapa ahorita el nombre que nunca lo he podido mencionar. Zapatloca, la región donde él vive, y digamos que tenemos una muy buena relación. También conocí allá, estuve estudiando en un centro que se llama el Instituto de Pensamiento Latinoamericano y conocí a un filósofo, él ya descansó, que se llama Hugo Semmelman. Entonces él me ayudó muchísimo en mi formación doctoral. Entonces hay un gran aprecio hacia México, nos agrada mucho. Yo te cuento que aquí en Colombia ingeniería mecatrónica no tiene la fuerza que tiene en México o que tiene en Brasil. Sin embargo, sí se desarrollan cosas y creo que es muy pertinente las actividades que tú puedes aprender aquí de potencia. Por lo menos en lo que yo veo en mi región que trabajan, es muy importante las cosas como se realizan. Entonces, obviamente habrán algunas actividades que si son del entorno nacional, tú me dices, y las haces del entorno mexicano. Con eso así repaso mis cosas, mis estudios, y pues vamos aprendiendo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Inge, qué pena interrumpir, pero es que Daniel Alejandro Briseño, por unos inconvenientes del internet, se está conectando y reconectando, entonces, qué pena. Listo, ahí también lo pueden conectar si aparece y yo no estoy atento. Ve que Listo, gracias. Michelle, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, Michelle, prende tu cámara. Voy. Espera un momento. Ya tiene por ahí un admirador que le empezó a mandar corazones. Eso es un peligro.
Disculpen, es que aparece que como que puede acceder a la sala también. Sí, sí, Ah, es que ush. prendí otro computador aquí por cable y Y entonces, entonces, ya entré. Ya entonces me van a ver dos veces. Ah, listo. Listo, Michelle, ¿qué pasó con tu cámara? Ahora se va a peinar Michelle. Bueno, démosle un momento a Michelle. Entonces está Montero Rodríguez Juan Felipe. Ah, no, mire, ya está Michelle ahí. Listo, preséntate, Michelle. Tienes el micrófono cerrado. Buenos días. Pues digo, mi nombre es Dara Michelle Morales Nova. Eh, pues tengo 19 años. Listo, ¿y con quién vives, Michelle? Nací en Tunja. Dime. ¿Con quién vives? Vivo con mis padres y mis hermanos, 2 gatos y un perro. ¿Y cómo viven dos gatos y un perro? ¿No viven peleando? Al principio sí, luego como que se acostumbran o les tuvo acostumbrarse. Depende. Ah, bueno. ¿Y qué hace tu hermano? Yo y tengo una hermana grande que estudió en la universidad. Pues ella estudió en negocios internacionales. Ah, bueno. Listo. ¿Y qué se siente ser la única mujer en un grupo lleno de hombres? En esta clase, Sí. qué triste. No, no sé si todas son mujeres, no he mirado. Normal, creo. Ah, bueno. Eso me alegra. Normal, creo. Ya es como costumbre. Pero pues me hubiera gustado que hubiera otra chica en la clase. Eso me parece bien tener el toque femenino entre las clases. Creo que no hay más niñas, sí. Están mirando ahí. Ah, bueno, muchas gracias, Michelle. Ahora sí continuemos con Vale. Montero. Montero Rodríguez. Buenos días. Pues Buenos días. bueno, mi nombre es Juan Felipe Montero. Ahorita estoy pues residiendo en la ciudad de Bucaramanga. Estoy con mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano. Eh, Tengo 2 hermanos más que están en Ciudad de México. Entonces ahí comparto cierta con nuestro compañero Carlos. ¿Y está haciendo mucho calor en México? No sé, pues espero. Disculpen, ¿eh? Que se está haciendo mucho calor en Bucaramanga. Bastante, bastante. Yo sí soy muy flojo para el calor. Me da durísimo. Yo también prefiero Tunja, más fresquito. ¿Qué? Ah, bueno, bueno. Bueno, Sí, lo ¿por qué prefiero, la estás en verdad. Bucaramanga? ¿Tu papá trabaja allá o cuáles son las razones? Mm, Sí, por cuestiones pues de trabajo y pues por cuestiones por la pandemia, pues para unir la familia, pues mi papá trabaja en Bucaramanga, él es médico cardiólogo, entonces decidimos pues venir a acompañarlo y aparte pues la familia, mi mamá también vive aquí, entonces pues la idea era unir a la familia Ah, bueno, en estos más que momentos todo. difíciles es lo que se necesita. Listo. Muy bien, Juan Felipe Montero Rodríguez. Muchas gracias. Seguimos con Medina. Medina Abril. buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Mi nombre es Brian Hernán Medina Abril. Actualmente, pues, estoy viviendo aquí en Socha. Hoy también soy de Socha. Vivo con mis abuelos, mi mamá y mi hermano. Pues decidí, pues, ver el curso de potencia eléctrica, ya que pues, me puede ayudar
a fortalecer mis conocimientos y así poder Listo. ¿Y cómo es la vida en Socha? bien, pues explota mucho el carbón y ya. Ya. ¿Y a qué se... Inge desactivó su micrófono. Disculpe, Inge, es que tiene el micrófono apagado. Listo. ¿Ahora sí ya me escuchan? Y ahora sí. Listo. Te preguntaba que qué se dedica tu familia en Socha. Hace muchos años fui a Socha Mi y, mamá, y mi mamá es descubrí que habían dos Sochas. Socha nueva y la Socha antigua, que era la que se estaba Socha cayendo. No vieja. sé si ya se cayó. Lo que pasa es que hace 250 años hubo como un deslizamiento, entonces se llevó parte de Socha Viejo, entonces tuvieron que trasladar el municipio. Pero Ya. pues al igual ahí se encuentra todavía parte del casco urbano de Socha Viejo. Mi mamá es docente, ella trabaja en Chita, Boyacá, y mis abuelos tienen una empresa minera. Ya. Y bueno, ¿y cuáles son tus aspiraciones? No, pues quisiera, pues una vez formado como ingeniero electrónico, poder ingresar a trabajar con alguna aerolínea, que o sea, me ha llamado mucho la atención lo que es la vaina de los aviones y pues mi idea sería poder llegar a ejercer en ese campo. Bueno, hay muchas opciones para eso, ¿no? Se encuentran en primera medida las que conozco, que son la Fuerza Aérea, que hay algunos egresados que se han vinculado con ese sector y les va bastante bien, bastante bien. El otro es el sector comercial, donde ingresan y aparentemente el título no le llama a uno mucho la atención porque le dicen a uno técnico, pero en realidad es un ejercicio profesional y escalan muy bien, les va muy, muy bien. Aquí, que así que yo haya dirigido como 3 tesis relacionadas con la parte aeronáutica, con túneles de viento y demás, cosas muy, muy interesantes. Pues de seguro lo vas a poder hacer. Entonces, ahí es que trabajar y mucha intención y mucha disciplina en eso, porque eso sí le miran a uno hasta cómo se llama el abuelo. Buenos días, mi nombre es Sebastián Martínez, vivo con mis padres y mi hermana, y ya. Bueno, y ya. ¿Y qué hacen tus hermanas? ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana está ahorita mismo haciendo una especialización de la rama de diseño gráfico, y ya. ¿Y tus padres? Mis padres tienen una empresa de mantenimiento y venta de equipos biomédicos, y ya. Mi padre es ingeniero y mi madre es administradora. Listo. ¿Y aquí en Tunja la empresa biomédica? ¿Cómo? ¿Perdón? Que si en Tunja la empresa biomédica. No entendí bien la pregunta. ¿Que en dónde se encuentra la empresa biomédica? ¿Que si en Tunja o en qué parte? Sí. Sí, señor. Me atrae gente. Yo te voy a pedir un favor y es que no estés a contraluz porque es que te veo como si fueras costeño. Te veo todo negrito. Ahora sí ya le alcancé. Bueno, listo. Gracias, Juan Sebastián. Vamos con Wilson Camilo. Sí.
Ibáñez. ¿No está Ibáñez? Bueno, van dos que no están. Vamos con Duarte Roa Juan Sebastián. Duarte tampoco está. No, sí, señor Inge. Estaba prendiendo la bueno. cámara porque es desde el celular. Bueno, listo. Sí, ya se ve bien, creo. Sí, ya Sí. se está viendo bien, sí. Pues mi nombre es Juan Sebastián Cuéntanos. Duarte Roa. Vivo en, pues, Duitama, Boyacá. Pues tengo hermanos, pero no viven con nosotros. Y pues vivo con mi papá y mi mamá y ya. El otro, pues vive acá en Duitama, pero no, es muy lejos. ¿Por qué? ¿De dónde lejos? Es que yo vivo en la salida de Duitama y él vive en el centro y yo, nada, para ir hasta allá. Bicicleta, los de Vitama son duros para la bicicleta. No, yo no soy muy duro. No, Sí. yo, yo soy supremamente duro, solamente veo las transmisiones por televisión porque me canso de cuando cojo la bicicleta, ¿no? Eso es un deporte muy duro. Lo mismo dije. Ay, pues las inspiraciones después el aprendizaje y pues saber cómo es cómo poder representarlo en el mundo, o sea, cómo se representa la potencia eléctrica en el mundo. Ya vas a ver ahí, tú me das pie para irles contando cosas. La potencia eléctrica es tan importante en el mundo que se convirtió en un factor para mirar si un país está en vía de desarrollo o es desarrollado. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que China es uno de los países más desarrollados y la forma como se logra determinar eso, entre otros indicadores, es la cantidad de electricidad consumida. Por eso es que allá se encuentra la hidroeléctrica más grande del mundo que se llama la de las Tres Gargantas. Y el año que terminó en el 2020 fue la industria que más electricidad produjo en el mundo. La segunda es una que se queda en límite entre tres países al sur, que es la de Itapú. No sé si saben dónde queda. Límites entre Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces es la más grande de América Latina. Y hasta el año 2019 era la que más electricidad pasaba. Y cuéntanos a qué te dedican tus padres. Mi padre es pensionado de Acerías Paz de Río y pues mi madre me cuida. Ah, esa es una bendición. Gracias a Dios. Listo. Muy gracias, Listo, Duarte. Inge. Vamos con Nicolás Cifuentes Díaz. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Nicolás. Tu cámara. Señor. Ahí, sí, señor. Listo, ya lo vemos. Sí, Bueno, señor. Nicolás, ¿quién es tu familia? ¿A qué se dedican? ¿Tus Bueno, hermanos? yo soy Nicolás Fuentes Díaz, yo soy de Paipa, Boyacá, actualmente vivo aquí también. Pues vivo con mi madre, mi abuela y mi hermana. Listo, ¿y a qué se dedican? ¿Al comercio? Pues mi madre es empleada y mi abuela ya no hace nada y pues mi hermana es estudiante también de universidad. ¿Qué estudia tu hermana? Instrumentación quirúrgica. ¿En Uniboyacá? Sí, señor. Ah, bueno, interesante. Dos estudiantes en la rama de las ciencias médicas con familiares, eso está bien. Sí, señor. Listo, ¿y qué aspiras, Nicolás? ¿Qué aspiras en esta materia? Pues en esta materia, digamos que vi un poco acerca de qué más trata y es interesante cómo puede tener tantas aplicaciones, no solo en la ingeniería, sino en muchas otras ramas que tiene. Y pues sería interesante ver cómo se puede ver aplicada en muchos otros sistemas. Claro que sí, vamos a tocar esos temas. Gracias, Nicolás. Bueno, Vamos, sí, señor. Alejandro Briseño. Él es el que no tenía internet, Inge. Que le Ah, bueno, estaba, listo. se conecta y se desconecta. Estamos pendientes de él. Listo. Con Acuña Pinzón Juan Camilo. Buenos días. Tu cámara, Juan. Ya la encendí. Ah, listo. Bien, cuéntanos, Juan Camilo.
Bueno, mi nombre es Juan Camilo Acuña Pinzón. Vivo actualmente en Barbosa, Santander. Y ya, vivo con mis padres y mi hermano. Barbosa es el que queda después de Moniquirá. Sí, señor. Uy, por allá es tierra dulce, bocadillos, naranjas, caña de azúcar. ¿A qué se Sí, dedican tus padres? mi padre es comerciante y mi madre es ama de casa. Ah, bueno, lo cuidan muy bien. Entonces, qué bueno, qué bueno. Listo, me alegra mucho. ¿Y qué aspiras de la materia, Juan? Primero, aprender mucho y segundo, pues poder desarrollarla acorde a la carrera. Ah, bueno, claro que sí. Hemos tenido varios egresados que les va muy bien de esa región. Ahorita estaba acordándome por ahí de unos nombres de Moniquirá, de Barbosa, incluso de una región un poquito más adelante hay una niña que está en 9º semestre o 10º. Estoy echándole memoria cómo se llama ella. Entonces, eso es importante y esperemos que la alternancia y que puedan acercarse un poco más para hacer laboratorios aquí en físico y para reconocer a sus compañeros, porque esta es una de las cosas más importantes en la educación superior, el poder articularnos con los compañeros para mirar, porque finalmente ellos serán los que nos abran las puertas para nuevos empleos, nuevas oportunidades laborales. Yo por lo menos no soy de los que creo que un compañero, un egresado que tenga mi misma profesión es una competencia. Yo lo veo más bien como un aliado que sabe vender mis conocimientos. Entonces, de seguro nos vamos a entender muy bien. Ahora les voy a contar quién soy yo y para eso he preparado una presentación. Entonces vamos a mirar si me acuerdo cómo se coloca la presentación. Ingeniero, Mándeme. bueno, yo no pasé, en ¿Tú realidad, pues eres? le decía por si llamaba lista, pues yo estoy aquí presente, ¿yo? Sí, no, preséntate, tranquilo. Dejar de compartir. Continúa adelante. Wilson Elian. A ver por qué me lo comía Wilson. Wilson Elian. ¿Sí estoy en lista? Sí. Sí, Wilson Elian. Rodríguez Borrero. Sí, señor. No, pues que me lo salté, por eso era que no lo había llamado Wilson. Bueno, buenos días. Buenos días. Soy, Elian Rodríguez. Nací en San José del Guaviare, pero bueno, actualmente vivo en Agua Azul Casanare ya hace bastante tiempo. Vivo con mis papás, soy hijo único. Me parece muy llamativa la materia porque he pensado en especializarme en la parte de electrónica industrial y de potencia. Me parece bastante llamativo. También por lo que tengo personas muy allegadas que trabajan en este aspecto, en el ámbito público, ¿sí? Con la gobernación y bueno, me parece bastante llamativo y me parece que es un campo bastante amplio para poder trabajar. Por eso me parece muy llamativa la materia y bueno, espero poder aprender. Listo, Wilson. ¿Ya qué te dedican tus padres? Mi papá es transportador de hidrocarburos y mi mamá es empresaria y ama de casa el tiempo. Ojo, 3 labores, porque criar a un hijo único, eso es para machos, o mejor, para solo mujeres. No. ¿En qué comercia ella? Con textiles. ¿Con textiles? Sí, señor. Tiene bueno, listo. una pequeña marca para Me ropa de imagino bebés. me imagino que tu papá tiene que viajar mucho. Sí, pero la operación de ellos es ahorita es fácil, pues fácil relativamente. Ellos tienen la misión de abastecer las estaciones de servicio de la zona, ¿sí? Entonces de aquí a Agua Azul, algunas de Yopal y así de Tauramena. Entonces viaja todos los días, pero llega temprano, pues porque esa es como la operación de ellos, abastecer las estaciones de servicio y básicamente es eso. Ah, bueno, excelente, Diana. ¿Y mucho calor por allá? Sí, muy agotador, la verdad es que el calor lo agobia mucho, la verdad. Sí, el calor desgasta mucho. Ah, bueno, me alegra mucho, Lian, y para todos, no solamente para Lian, si me llego a saltar alguno, si alguien tiene una intervención con total tranquilidad, así como lo hizo Lian, falto yo, o alguna cosa que se supone que esa es la actividad que tenemos que hacer, porque antes que profesor-estudiante somos colegas. Entonces aquí lo único que yo hago es intentar compartirles algo de mi experiencia, algo de lo que he vivido, para el beneficio de todos, porque yo también aprendo de todos ustedes.
¿Me cuentan si están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Bien, listo. Entonces, ahí arranquemos con las cosas formales. Como ustedes ven en la cuenta y en esa presentación, la universidad está cumpliendo 25 años y para eso ha establecido una serie de formatos para cartas, para presentaciones. Entonces, todas las presentaciones que hagamos las vamos a hacer en ese formato que yo se los voy a compartir a ustedes, tranquilo. Recuerden que la Facultad de Ingeniería Electrónica ingresó en el año de 1999, es decir, que tenemos 22 años de existencia en la seccional y tenemos cerca de 480 egresados. Esta es la presentación del espacio académico de potencia eléctrica para el 2021-1 y vamos a tener los siguientes temas. Vamos a mirar la ubicación del espacio académico, quién es el docente, qué temáticas vamos a desarrollar, cuándo son los encuentros presenciales, nuestro trabajo en el campus virtual, las prácticas de laboratorio y el proceso de evaluación. Entonces, aquí entonces, bajo esa mirada, entonces vamos a iniciar contándoles que el espacio de potencia eléctrica tiene unos requisitos. Todo el mundo debe saber teoría de circuitos 3 y variable compleja. Cuando digo todo el mundo es que debe tener los elementos esenciales, por ejemplo, de saber qué es un fasor, saber qué es un vector, saber la ley de Ohm. Y cuando nosotros hablamos de variable compleja, entonces tener un dominio sobre el teorema de Moore. Y para aquellos que no se acuerdan cuál es el teorema de Moore, es poder expresar un fasor en términos de la exponencial, e a la st. Nosotros aquí no vamos a dedicarnos a resolver circuitos, pero sí a interpretarlos y a poderlos modelar. Entonces, por eso se requieren eso. El área de conocimiento. Entonces, esto corresponde a nuestra primera asignatura de ingeniería aplicada. Entonces, en quinto semestre ya dejamos las bases y empezamos a aplicarla. Y como lo decía hace un rato, la ingeniería electrónica en el campo de la potencia eléctrica es transversal a todos, no importa el que se quiera ir por la parte de control o la parte de instrumentación o la parte de comunicaciones, siempre estará la potencia presente en cada uno de esos desarrollos. Siempre es presente en cada una de las áreas del conocimiento y se requiere. Incluso nosotros molestamos con otros ingenieros, ustedes los conocen, con el ingeniero Camilo, con el decano de la facultad, que fueron egresados y fueron estudiantes míos en algún momento. Entonces, ¿de qué es primero? Entonces uno llega y le dice, no, es que en todo está la potencia está en todo, si no hay potencia no funciona el circuito. Y ellos le contestan también desde su área de conocimiento. Su área, potencia y energía. Entonces aquí relacionamos la cantidad de trabajo que se puede hacer en una unidad de tiempo, que es lo que llamamos energía. Y la capacidad de hacer un trabajo eléctrico, es lo que llamamos la potencia. La potencia tiene como principal característica que reúne a dos de las tres variables eléctricas. Recordemos que las variables eléctricas son diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia o impedancia eléctrica. Y esas tres se reúnen, dos de esas tres se reúnen en la potencia. Por eso siempre que compramos algún dispositivo o algún elemento o una máquina, siempre tenemos que tener en cuenta la potencia, porque ella nos dirá cuánta corriente consume o con qué voltaje funciona. Entonces, de ahí que la potencia es fundamental para todos los procesos. El nivel en que nos encontramos es en quinto semestre, eso quiere decir el 50% de la carrera, por eso yo les digo a ustedes que ya se comportan es como colegas. Hay algunas normas de comportamiento que ya las iremos mirando en el desarrollo del semestre, porque para mí uno de los elementos diferenciadores es cómo nos comportamos y cómo vendemos nuestra carrera. Entonces, desde cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos a las personas, son elementos que hacen que seamos ingenieros electrónicos, no solamente los saberes. Ese personaje que ven ahí, ese soy yo sin tapabocas. Odio los tapabocas, pero pues las normas dicen que tenemos que utilizarlo. Ya se me desordenó. ¿Quién soy yo? Entonces he tenido la oportunidad de formarme. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Tengo una especialización en instrumentación electrónica, otra especialización en gerencia de proyectos, otra especialización en gerencia de instituciones de educación superior. Soy magíster en educación y tengo un doctorado en ciencias de la educación,
donde mi trabajo de grado fue laureado porque hice un estudio sobre la forma como aprendemos los circuitos eléctricos. Mis datos de contacto, ese es mi teléfono y mi mismo WhatsApp, por favor todos anótenlo, 315-313-7381. Ahí me pueden llamar a cualquier momento. Ustedes saben que yo también desarrollo oficios administrativos aquí en la universidad. Si no les puedo contestar, por favor, mándenme en un WhatsApp diciéndome quiénes son. Soy Pepito Pérez del espacio Potencia Eléctrica, tengo tal dificultad y ténganlo por seguro que yo no dejo que pase el día sin contestarles. Mis dos correos electrónicos, el primero luis.sosa@usantoto.edu.co, este es mi correo como docente, y el de abajo dirección.ujico@ustatunja, ahí se me fue una A, ustatunja.edu.co. UJICO quiere decir Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria. Yo en este momento tengo la responsabilidad de orientar a todos los programas para la acreditación y para los procesos de autoevaluación. Y en este semestre que estamos particularmente vamos a renovar la acreditación institucional multicampus. La Universidad Santo Tomás fue la primera institución a nivel multicampus que tuvo la acreditación. La acreditación es el reconocimiento. Y los padres directivos decidieron otorgarme la responsabilidad a mí de orientar los pasos a nivel nacional para que eso se desarrolle. Todo el año pasado trabajamos muy fuerte. Este año culmina, vamos a hacer 2 ejercicios. El primero comienza en 2 semanas, donde se desarrolló un juego para que los estudiantes vayan reconociendo y recordando qué es. Se llama El Mensajero. Yo más adelante les daré pistas porque pues van a ver una premiación que es buena la premiación y pues me interesaría que uno de ustedes ganara. Después van a venir unos pares que los llamamos pares amigos y ellos nos observan y nos dicen, oiga, estas son sus fortalezas, estas son sus debilidades. Y después ya viene el examen, se llama así, evaluación externa. Vienen 5 doctores de diferentes partes del mundo a evaluar a la universidad y entre ellas a la Facultad de Ingeniería Electrónica, donde los estudiantes tendrán un rol importante. Es posible que los citen a una reunión y les pregunten cosas como por ejemplo cómo han trabajado en la alternancia, cómo es el trabajo en los laboratorios. Y en esos espacios se cuenta la verdad. Uno no tiene que decir mentiras, sino cuenta la verdad. Oiga, no, mire, los profesores hacen esto, los profesores nos apoyan, necesitamos mejorar en esto o en otra cosa. Entonces uno ahí lo que cuenta es la verdad, uno no tiene que decir mentiras en estos espacios. Digamos que a eso es lo que yo me dedico aquí en la universidad. Yo he tenido la oportunidad de ser 2 veces decano, he sido secretario de división. Antes tenía unas presentaciones donde les contaba dónde más me he desempeñado, pero me demoraba un poquito porque ya, como ven, tengo poquito pelo en la cabeza y se me notan más las canas, es decir, ha sido una vida, yo la considero lleno de éxitos laborales porque me he podido desempeñar y he podido aplicar la carrera y siento que es una buena carrera que tiene un presente y un futuro. Yo converso frecuentemente con los egresados y les digo, pues máquina, me quedé atrasado, ya hay muchas cosas que no sé. Y ellos dicen, no, ingeniero, usted sabe muchas cosas, lo que pasa es que la carrera cambia muy rápido. Y una de las cosas que usted nos enseñó es estar actualizados. Entonces, esa es una de mis metas, que ustedes logren mantenerse actualizados. ¿Por qué me desempeñé en ciencias de la educación? Porque considero que el vehículo con que uno encuentra la felicidad es la educación. Y me siento feliz de poder enseñar, de poder aplicar los conocimientos, no solamente en el sector industrial, sino en el sector educativo. ¿Qué temáticas vamos a desarrollar en potencia eléctrica? Entonces, la primera son los elementos de la potencia eléctrica. Después vamos a ver la generación de la energía eléctrica, cómo se produce la energía eléctrica, cuáles son las fuentes donde se produce la genera. Después vamos a ver las máquinas eléctricas, cuántas clases de máquinas eléctricas son y cómo funcionan en el mundo. Y unido a eso vamos a ver el mercado eléctrico, es decir, cómo funciona ese negocio del mercado eléctrico. Es un mercado que genera grandes dividendos. Aquí en nuestro país se están construyendo diferentes hidroeléctricas. Son proyectos de largo plazo y normalmente tienen sus demoras, tienen un tiempo de planeación y ejecución superior a los 20 años. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro país, nosotros escuchamos en las noticias que tenemos problema con una hidroeléctrica que se llama Hidroituango. Queda en el departamento de Antioquia, cerca a Medellín, y digamos que ha tenido muchos problemas
pero una vez entre en funcionamiento, habremos asegurado el mercado eléctrico por unos 20 años, porque como les decía, el país cada vez está más cerca de ser un país industrializado, y eso quiere decir una demanda de energía eléctrica. La energía eléctrica es un recurso muy preciado y muy costoso que está sometido a diversas variables. Por ejemplo, nuestro país tiene una gran dependencia de las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas dependen del medio ambiente y los fenómenos de la niña y del niño, es decir, que hayan exceso de lluvias o disminución de lluvias, tiene efectos muy, muy importantes. Solamente hace 5 años el país decidió, digamos que darle un mayor rol a las energías alternativas, y la que más se ha desarrollado en el país es la fotovoltaica, teniendo diferentes granjas fotovoltaicas que ya empiezan a ser importantes en el mercado eléctrico nacional. Incluso generan espacios para generar rankings, para determinar rankings, y entre ellos el de las universidades verdes. Por eso yo aspiro que este año en la seccional de Tunja, en el nuevo edificio en el Santo Domingo, y es el único que está interconectado, no por su potencia, tiene cerca de 16, 17 años de estar en funcionamiento, y apareció como un proyecto académico y se convirtió en uno de los emblemas para Colombia. ¿Cuándo son los encuentros? Entonces tenemos encuentros presenciales los martes a las 7 de la mañana, virtuales, nos encontramos por este medio. De 7, normalmente la hora de salida es a las 8:45 o antecitos. Ustedes van a descubrir que ese tiempo que yo doy de menos de clase es para que ustedes los aprovechen para poder ponerse de acuerdo a hacer las actividades y poder desempeñar cada una de las asignaciones que se les deja. Porque me imagino que ustedes han hablado ya han escuchado de quién soy yo. Soy una persona que deja actividad académica, que creo que uno aprende con las tareas, y soy muy clásico en eso. Entonces yo soy del que dejo tareas, del que hace evaluación, del que hace exposiciones. Yo soy muy, muy clásico en ese sentido. Y esa es la manera como nosotros en la institución lo llamamos de alternancia. Este es nuestro espacio de alternancia. Los viernes es nuestro segundo espacio de clase. Tenemos viernes a las 7 de la mañana, hora de salida 8:45, lugar laboratorio C. Obviamente los que no puedan venir, entonces lo haremos también por alternancia. Ese día es cuando dejamos actividades para hacer en el espacio de laboratorio. Los que puedan venir acá, entonces trabajarán. Por ejemplo, nuestro compañero de México, si puede ir al laboratorio, entonces él me contará y se le asignarán algunas actividades que puedan hacer. Y si definitivamente no podemos venir, ya sea porque estemos lejos o por las cuestiones de bioseguridad, entonces trabajaremos a partir de simulación y de algunas cosas que ustedes pueden hacer en sus casas. Tenemos un campus virtual, todavía no está activo. Yo espero que a finales de esta semana, que el viernes les pueda decir, oiga, ya está activo, se llama Potencia Eléctrica Grupo POTET. Tomen una foto a ese link, por favor. Ese es el link con el que podremos ingresar, pero como les digo, todavía no está activo. Ahí desarrollaremos y subiremos la mayoría de las actividades. Y esa es la imagen del grupo de potencia eléctrica. Entonces ahí normalmente lo dividimos por temas, y en cada uno de los temas se van colocando las actividades o asignaciones determinadas. Y que es importante de este espacio, revisar periódicamente, porque como les digo, yo siempre coloco actividades y siempre hay una fecha de entrega. Ya miramos aquí en la parte de laboratorio. Entonces los equipos de trabajo normalmente son de 2 o 3 personas. Esto en condiciones normales. Habrá trabajos que se pueden hacer así sea a distancia, es decir, nuestro compañero de México podrá trabajar con el de Socha. Yo lo invito a que lo acojan, porque la experiencia que él tiene, dada su formación en mecatrónica, nos ayudará muchísimo. Entonces, esos equipos, para que se paren, es más fácil un divorcio que separar un grupo de laboratorio. ¿Esto por qué? Porque una de las características que tiene la ingeniería es que es trabajo en equipo, es decir, uno siempre está trabajando con otras personas.
Y el trabajar con otras personas nos implica socializar, aprender a ser tolerantes, saber agachar la cabeza, saber dar a conocer nuestras ideas y mantenerlas cuando sea necesario, pero para eso se necesita practicar. Cuando nosotros hicimos la última renovación de la acreditación nos decían, oiga, ustedes tienen un buen esquema para enseñar a los estudiantes a trabajar en equipo, porque uno cuando sale a la industria necesita equipos de personas, y más los que salen de esta universidad que salen a liderar equipos. Entonces tienen que aprender a mandar, tienen que aprender de la experiencia de otros. Entonces por eso les digo que con nosotros es muy difícil que un grupo se separe. Es más fácil un divorcio. Siempre en las prácticas de laboratorio hay que darle solución a los cuestionamientos previos. ¿Qué son esos cuestionamientos previos? Una serie de preguntas que uno asigna que colocan al estudiante en el entorno de lo que uno quiere hacer en la práctica de laboratorio. La presentación y la elaboración y presentación de las prácticas. Entonces normalmente uno llega y les dice, oiga, vamos a montar un sistema trifásico. Entonces hay unas preguntas que lo guían, se implementa el sistema trifásico y después se presenta qué niveles de tensión tenía, qué niveles de corriente, qué pasa si se hace esto o lo otro. Entonces esa es la presentación o sustentación. Y siempre la elaboración de los informes, la elaboración de informes técnicos, donde este semestre vamos a tener en todos los informes un abstract en inglés. Yo soy muy exigente con los espacios, por eso les digo máximo 200 palabras, mínimo tantas palabras. El contador de palabras de Word nos ayuda con eso. ¿Eso qué implicaciones tiene? Una capacidad de síntesis, de poder escribir mejor. Nosotros por nuestra condición somos más parlantes que escritores. Entonces es una de las fortalezas que tenemos que adquirir, tener mayores competencias escritas. Nuestro proceso de evaluación. Entonces aquí más adelante en alguna parte dice que para mí todo es negociable. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros proponemos una fecha y si hay razones para cambiar la fecha, pues se puede cambiar, pero deben existir razones. Yo a eso lo llamo negociar. Aquí conmigo ustedes pueden negociar todos los aspectos, pero una negociación siempre implica tener que hacer un intercambio. Si yo voy a comprar un vehículo, tengo que dar un dinero para que me den el carro. Y yo negocio, pero el carro no lo voy a recibir sin una rueda. Entonces, uno siempre negocia sabiendo que tiene que ceder algo y obtener algo. Entonces, siempre la negociación es viable conmigo, pero tiene que ser una negociación argumentada. Por ejemplo, si se quiere cambiar la fecha de una entrega o algo por el estilo, es posible, pero se tiene que argumentar. Y siempre me muevo con las mayorías. Es decir, yo espero que ustedes tengan también su grupo interno donde puedan hablar, donde puedan ponerse de acuerdo, porque si una persona me da una información y otros me dan otra, pues empiezo a tener dificultades. ¿Y qué hago? Pues me voy por la mayoría. Entonces aquí dice que la evaluación corresponde a un proceso integral y continuo. Es decir, las evaluaciones no solamente es el momento de las actividades que ustedes tienen dentro del aula, cómo hablan, qué disposición tienen. Y esto representa los elementos cognitivos, lo que ustedes pueden aprender y no solamente el saber de la disciplina. Y se tienen aspectos como lo teleológico. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿A dónde apunta ese saber? Porque aquí yo le podría enseñar a hacer bombas, pero eso no corresponde ni al fin de la universidad ni de lo que yo persigo. Entonces, siempre es un fin para el servicio de las personas, un conocimiento tecnológico que va a ayudar a unos y a otros. Lo antropológico, por eso esa sección donde iniciamos, oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Tiene familiares? Porque eso me ayuda a interpretar a qué se dedican ustedes y cuál es su entorno de aprendizaje. Entonces, un entorno, por ejemplo, de los que estaban en el campo de la salud, el papá era médico, pues hay un entorno que tiende hacia la parte médica. Puede que a uno no le guste, pero en su casa son familiares las expresiones relacionadas con la salud. Mientras que en el que es docente hay expresiones relacionadas con eso. Si hay un papá que es abogado, pues habrán expresiones que nos ayudan en ese tipo. Entonces, ¿quiénes son los que nos rodean? Los que nos rodean son los que nos hacen. Uno se construye a sí mismo, pero siempre está influenciado por la sociedad. El epistemológico, ¿cómo construimos ese conocimiento?
cómo nosotros vamos profundizando en ello, y eso es lo que nos hace ingenieros, no solamente que funcione el aparato que estamos haciendo, sino conocemos por qué funciona o por qué no funciona. Eso es entre otros. Lo que se postula o lo que se propone es que el parcial valga el 15%, que las prácticas de laboratorio valgan el 10%, las tareas y demás el 5%, quizzes el 5%. Eso es lo que se postula, pero como les digo, se puede negociar ese espacio. Podemos nosotros negociar si los porcentajes cambian, si por ejemplo les fue mal en el parcial, entonces decimos que ahora va a valer no el 15 sino el 10%, y que las prácticas de laboratorio fueron complejas, pero las obtuvieron, entonces la podemos subir al 15%. Pero recuerden que esas negociaciones siempre son argumentadas, no son impuestas, a menos que me obliguen, es decir, el docente nunca pierde el sartén del mango. Si ustedes lo obligan a uno, pues uno tiene que manifestar su poder. Entonces, siempre hay un libro que escribió Santo Tomás de Aquino, que se llama El Tratado de los Príncipes. A él le preguntaban, oiga, ¿cómo hago? Le preguntaba un hermano a Tomás de Aquino. Ese hermano era príncipe, era rey de una de las islas allá de Italia. Y le preguntaba, oiga hermano, ¿cómo hago yo para poder gobernar a mi pueblo? Entonces en una carta le contesta, no, si tú quieres gobernar a tu pueblo, hazlo con amor, haz lo que todos te quieran. Le contesta él en la carta. Resulta, hermanito, que hay muchos que no hacen caso, que se comportan mal. Entonces llegaba y le decía, oiga, recuerda que la mano fuerte también hace que las cosas se den. Y entonces le contestaba, pero entonces, ¿qué hago? ¿Los quiero o les doy garrote? Y entonces llegaba y le decía, lo importante es que tú puedas hacer tu gobierno. Y si tienes que dar garrote para poder demostrar el amor, hazlo. Entonces, ese es uno de los principios. Por eso Tomás de Aquino es el último doctor de la Iglesia. En esos referentes bibliográficos, ahí están los libros que más utilizamos, no quiere decir que sean los únicos. Antiguamente establecíamos diferentes estrategias para poder hacer que los utilizaran. Ahora con la pandemia nos ha tocado otras alternativas que ya las veremos más adelante. Para los que no han diligenciado, solamente 12 de las 15 personas han diligenciado el formulario de datos personales que tiene esa dirección electrónica. Si quiere, podemos volver a compartir el dato que está en el grupo de WhatsApp para que todos lo puedan referenciar. Hay una serie de datos como su correo personal, su correo institucional, el teléfono, el número de WhatsApp. Bueno, y digamos que poder tomar decisiones en el desarrollo académico. Por ejemplo, el que está cumpliendo años, ay, le tocó clase conmigo, ese día tiene su reconocimiento, es el que hace la tarea adicional o cosas por el estilo. Entonces, importante que lo tengan, y ninguno cumple el 31 de febrero si alguien está pensando en esas. Bien, esa es la primera presentación que teníamos prevista para hoy. ¿Qué preguntas hay? A ver, Juan Camilo, ¿qué duda le quedó? Juan Camilo, ¿se durmió? No, señor. Ah, bueno, ya me estaba preocupando. No. Listo, Sebastián, ¿dudas? No, señor, quedó claro. O sea que ya puedo hacer el quiz. Profe, yo sí tengo una pregunta, qué pena. La pregunta es, o sea, ¿solo hay 2 clases presenciales entre semana? O sea, ¿uno puede ir a las 2? O si por cuestiones, o sea, es que pues, yo vivo en Tibás, ¿de pronto una presencial y una virtual se puede? Sí, sí. Se supone que la del día martes es virtual, ¿sí? Sí. Y la del día viernes sí esperamos que vengan. Recuerden que la universidad tiene que cumplir con unos aforos, es decir, una cantidad de personas. Y el espacio o los espacios que nos dan para el espacio de potencia eléctrica son los viernes. Los viernes de práctica de laboratorio.
Entonces ahí serán prácticas donde queramos. Recuerden que para venir tienen que llenar un documento que se llama consentimiento. Si alguien no lo ha diligenciado y lo quiere hacer, pues bienvenidos. Aquí siempre se les recibirá. Aquí siempre podemos colocarles tareas para que realicen en el laboratorio como para que la realicen en la simulación. Porque el que está en Bucaramanga o en Socha o en México no se va a venir por 2 horas. ¿Sí? No, entonces ya sí, obviamente si lo quieren hacer aquí se les recibe, pero habrán actividades para los dos. Existe evidentemente una diferencia entre lo práctico y lo simulado. Entonces las actividades buscarán tener los mismos conocimientos, pero la forma como se llega allá son diferentes. ¿Listo? ¿Quién era el que me estaba preguntando? ¿Juan Sebastián o Perdomo? Perdomo creo que era. Rojas. ¿Rojas? Así, Rojas era así. Listo, ¿preguntas o hacemos el quiz? Yo tengo una pregunta. No sé si ya sean grupo consolidado o igual se integra conforme se selecciona la materia acerca del grupo de comunicación en WhatsApp. No sé si ya existe o si lo van a generar. Tu correo electrónico y tu número de WhatsApp y gestionamos para que tú sepas, por ejemplo, hoy que la clase inició 15 minuticos tarde porque pues no nos habían abierto el salón. Entonces yo normalmente soy muy puntual y les digo, vamos a iniciar 15 minuticos tarde, o iniciamos a las 5, o iniciamos puntual, o apareció una reunión, no nos podemos encontrar. Yo siempre les aviso qué va a pasar. Entonces, Inge Carlos, si usted quiere, me puede mandar por el chat su número de WhatsApp y su correo electrónico, con eso así lo tenemos, porque se espera que inicialmente somos 15 estudiantes en la materia, entonces ahí vamos consolidando. Los primeros momentos vamos a poner actividades donde se rotan, donde es un trabajo en equipo y los vamos rotando, con eso se van conociendo y van generando las afinidades. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Le proporciono lo que me pidió. Listo, gracias, ahí por el chat. ¿Alguna otra pregunta? O sea, los grupos van a ser conformados aleatoriamente. Inicialmente sí vamos a trabajar de manera aleatoria, pero después ustedes ya tendrán la oportunidad de conformar los grupos. ¿Y quién los conformará al principio, su merced? Sí, señor. Pues allá hay diferentes... No, es que es mejor de una vez, o sea, cada uno que ya conoce a sus amigos, porque pues sinceramente hay personas que uno no distingue y pues uno no sabe cómo trabajar, pues por mi parte, ¿no? Entonces, pues claro, es que mejor... precisamente eso es lo que queremos evitar, porque tú cuando sales a trabajar, cuando llegas a trabajar, no llegas, o muy rara vez llega uno con los amigos, sino le toca incorporarse a otro grupo de personas. Entonces habrán una serie de actividades que les implicará trabajar con otros, ponerse de acuerdo, manejar horarios, pero ya para los trabajos duros, digamos que habrán libertades en la asignación de cómo se establecen los grupos. ¿Listo? Carlos, ese es tu número de WhatsApp, ahí nos podemos comunicar a ese número con WhatsApp, al terminado en 1598. Sí, ese es mi número personal, con el código del país. Listo, y de WhatsApp, también es tu WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, es el mismo. Ah, bueno, listo. Inge, perdón, ¿le puedo pedir el favor de que lo incluya ahí en el grupo que tenemos? Ya estoy en eso, Inge. Listo. Gracias, Alejandro. Muy bien, entonces, antes del quiz, vamos a otra presentación que les tenía preparada. Listo, ¿están viendo ya la pantalla? Entonces, a esta la he titulado El espacio de potencia eléctrica. La potencia eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a ver?
como les decía, los elementos de la potencia eléctrica. Los elementos de la potencia eléctrica son empleados para la generación de la energía eléctrica y estos se conllevan a la utilización de las máquinas eléctricas. Pero estos tres elementos confluyen en el sector eléctrico colombiano o el de cualquier país. No importa en qué región del mundo estemos, siempre se van a conservar estos elementos de la potencia eléctrica. Esos elementos de la potencia eléctrica se encargan del funcionamiento de las máquinas eléctricas y dependiendo del país habrá una mayor fortaleza en esa forma de generación. Por ejemplo, como les decía, en Colombia son las hidroeléctricas. En otros países son termoeléctricas. En los que solemos llamar países desarrollados, entonces encontramos mediaciones, por ejemplo, entre la energía atómica con plantas de energía nuclear, que en el mundo solamente hay 450, donde Estados Unidos, Alemania, China, Japón, digamos que lideran. En Sudamérica solamente tenemos una planta de energía nuclear y es en Argentina. Nuestro país, en Colombia, a mediados de los 80 se pensó en colocar una planta, pero un accidente que ocurrió en el 86 hizo que se desistiera de eso. Fue el accidente de Chernobyl. Eso, digamos que motivó al país a que no lo desarrollara. Sin embargo, el reactor que tenemos todavía funciona, queda en Bogotá y digamos que no lo apagan porque es más peligroso tenerlo apagado que encendido y eso consume recursos económicos importantes. Los países que la tienen, desde mi punto de vista, la mayor eficiencia energética se encuentra en las plantas nucleares, pero su gran problemática se encuentra en los desechos que generan estas. Entonces, digamos que ahí tenemos algo. Y todo ello necesita que sea regido. Yo aquí a eso lo llamé el sector eléctrico colombiano, la normatividad que se emplea para poder controlarlo, porque en la energía eléctrica tiene la capacidad de permitir el desarrollo de un país o de bloquear un desarrollo de un país. A finales de los años 80, comienzos de los 90 del siglo pasado, Colombia tenía o tienen algunos grupos subversivos que se dieron cuenta de eso y entonces decidieron debilitar al país atacando la infraestructura eléctrica. Y eso le condujo grandes problemas al país. Solamente hasta casi comienzos de este siglo, con posiciones políticas y digamos que decisiones de alto gobierno, lograron controlar un poco ese proceso, pero sí es algo tendiente y eso conllevó a que apareciera un reglamento que nosotros lo llamamos RETIE, Reglamento de Instalaciones Eléctricas. Y con ello entonces primero se le dio un nivel de importancia mayor a los profesionales que nos encargamos de ese sector, porque si no lo cumplimos tenemos el riesgo de perder la tarjeta profesional. Y permitió mejor que el país asegurara los productos que llegaban del exterior para que cumplieran con normas de calidad. Entonces, por eso el sector eléctrico colombiano o de cualquier país tiende a cumplir eso. Por ejemplo, no importa en qué país del mundo vivas, si estás en el área rural o en el área urbana, siempre te llegará un recibo de energía eléctrica. Es importante saber cómo nos están cobrando ese consumo de energía eléctrica. En el caso de Colombia y en el caso de Boyacá, ese es uno de los sectores que más ha crecido, es decir, ha tenido un mayor incremento en los últimos 30 años el valor de la energía eléctrica. Y eso se debe a diferentes factores. Entonces trataremos de mirar algunos de ellos en el desarrollo de la clase. Frente a los elementos de la potencia eléctrica, entonces vamos a arrancar recordando algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de excitación? Cuando nosotros hablamos de fuentes de excitación, estamos hablando de fuentes de voltaje o de fuentes de corriente. Y entonces hablaremos de cómo podemos clasificar esas fuentes. Entonces, de una manera muy general podemos decir existen fuentes de corriente o fuentes de voltaje directas o fuentes de tensión o de corriente alternas. Y entonces ese es un gran grupo como lo podemos clasificar. Pero también la podemos clasificar por su forma. Si son continuas y constantes en el tiempo o si son continuas y variantes en el tiempo. Y cómo ¿qué implicaciones tiene en la energía que se consume de ellas?
Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor, imaginémonos de 2000 caballos de fuerza, es decir, un motor grande, ¿cuál sería la mejor estrategia para prenderlo? Porque si no tenemos una estrategia, podemos quitarle la energía a una planta o a una ciudad. Entonces, para eso se necesitan técnicas. Y la forma o las implicaciones que tiene el uso de esa fuente de energía es la que nos llevan a tomar esas conclusiones. Un segundo elemento es la impedancia o resistencia eléctrica. A mí me gusta emplear el término impedancia y no resistencia, porque cuando hablamos de resistencia nos estamos solamente refiriendo al escalar. Y cuando hablamos de impedancia nos estamos refiriendo al vector que se opone al paso de los electrones. Entonces podemos ver la clasificación y la dependencia con otras variables. Es decir, ¿qué implicaciones tiene para una fuente de tensión o una fuente de corriente que tengamos una inductancia o una capacitancia? ¿Y qué implicaciones tienen ellas en la potencia? Después miraremos la forma de onda y de potencia. ¿Qué implicaciones tiene el tener un condensador o una inductancia y la forma de onda dentro de ellos? ¿Cómo nosotros podemos medirlo y saber las implicaciones que se tienen? Ahí entonces descubriremos, o mejor, recordaremos cuál es la importancia de los multímetros, de los osciloscopios y qué valores nos dan ellos. Por ejemplo, recordaremos qué es el valor RMS, raíz media cuadrática, y sabremos qué podemos medir con ellas. Y mejor aún, ¿qué es el valor RMS verdadero? ¿Sí? ¿A qué nos implicamos y por qué un multímetro o un voltímetro puede pasar de valer $10 a valer $100? Uno dice, ¿y dónde está la diferencia? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene eso? ¿Por qué cambia? ¿Es solamente marca o es lo que estoy midiendo, la seguridad de lo que tenga? Y cuando veamos la forma de potencia, entonces miraremos qué es la potencia instantánea, qué es la potencia promedio, qué es la potencia real, qué es la potencia reactiva, qué es la potencia aparente. Miraremos y resumiremos eso en el triángulo de potencias y miraremos cómo las empresas de energía han podido reunir todas esas formas de potencia y poderlas controlar a partir de lo que se llama el factor de potencia. Después vamos a ver la generación de energías y lo propuesto hasta el momento es que hagamos algunas exposiciones en donde alguien expondrá qué es la energía eólica. Éolo, el dios del viento. ¿Cómo nosotros podemos obtener energía a partir de ella? La energía geotérmica, la energía en el interior de la Tierra, cómo la humanidad la utiliza desde hace muchísimos años y cómo hoy se ha industrializado. La energía mareomotriz, con 3 fuentes de energía, las corrientes marinas profundas, el cambio de nivel a partir de la levamar y bajamar, lo que también solemos llamar como marea alta, marea baja, producto de la luna y qué implicaciones tiene con ella, y la energía de las olas mismas. La biomasa, altamente criticada con muchas implicaciones, pero que bien utilizada puede convertirse en una forma de energía. Y hablaremos algo de la energía nuclear, de cuáles han sido sus principales accidentes, cómo se ha desarrollado y cómo tiende a ser el futuro de la energía para los viajes interplanetarios. Las máquinas eléctricas, entonces miraremos que existen 2 tipos de máquinas, las estáticas, que son las que conocemos como transformadores, ahí miraremos el transformador ideal, los principios de funcionamiento, el símbolo y ecuaciones que implica ese modelamiento de un transformador. Ahí tendremos que remitirnos a algo del electromagnetismo. Digamos que los que aquí han visto física eléctrica tendrán que hacer una evocación de lo que se trabajó en ese momento, para finalmente pasar al transformador real, mirar símbolos, ecuaciones y implicaciones, por ejemplo, cómo determina un transformador si es de calidad o no es de calidad. Y pasaremos posteriormente a las máquinas dinámicas. Entonces, ¿qué conceptos y cómo la definen y qué relación tienen con los transformadores? ¿Cómo podemos clasificar los motores? Existen diversidad de formas como los podemos clasificar, pero los podemos estudiar para poder hacer una organización a partir de ellos. Y los principios de funcionamiento. Y miraremos algunas exposiciones también sobre motores. Por ejemplo, en el campo de la ingeniería electrónica son muy importantes los servomotores o los motores de paso,
que digamos que son parte de la revolución que se viene dando desde 1980 más o menos y que tuvo un gran impacto en la década de los 90. Hoy en día ya ese impacto se ve de una manera diferente, pero aún gobiernan ese tipo de motores. El sector eléctrico colombiano, entonces ahí miraremos cómo es el mercado eléctrico colombiano y el de México. Miraremos cuál es la normatividad que existe, quiénes son los participantes, cuál es nuestro rol como usuarios dentro de ese mercado eléctrico, cuáles son las implicaciones, es decir, qué deberes y qué derechos tengo, cómo se ha movido esa normatividad, por ejemplo, aquí en Colombia, por qué empiezan a proliferar energías alternativas como la fotovoltaica, por qué es la más económica, pero también cuáles son los riesgos que hay alrededor de ella. Y esto se da, o mejor, la potencia eléctrica, ¿por qué nace o por qué se da? Porque es la forma como se reúnen las tres variables eléctricas, que son la resistencia, la intensidad de corriente y la diferencia de potencial. Entonces recordemos que la potencia es igual al producto entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, recordemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si despejamos la corriente, entonces nos queda que es voltaje sobre resistencia. Y sustituyendo en la ecuación de la potencia, entonces tendremos que la potencia es B cuadrado sobre R. O si despejamos la otra variable, será I cuadrado por R. Entonces, esa es la forma como la potencia reúne a tres de las dos variables eléctricas y de ahí la importancia que se tiene. ¿Preguntas al respecto, ingenieros? ¿Preguntas? Nicolás, ¿qué se le ocurre preguntar? Pues sería preguntar acerca de los laboratorios, de cómo sería la dinámica en cuanto a, pues no sé si, como nosotros los hemos venido trabajando, sería como un informe y ya después presentación, o cómo sería esa dinámica de los laboratorios. No se preocupe que ya ahorita, para la próxima clase, ahorita les empezaré ya a entregar alguna carga para que ustedes empiecen a analizar y ya empezaremos el viernes a mirar cómo se empieza a dar eso. Dara Michelle, ¿preguntas? Ingeniero, Cuénteme, Wilson. yo tengo una inquietud. Sí, ¿Por señor. qué en las formas de energía, cuando dijo que íbamos a hacer exposiciones, no consideró la energía solar? Porque es la más común, es de la que todos conocemos, pero si recordamos la diapositiva que había ahí, no había uno, empezábamos el 2, ¿te acuerdas? Ya. Aquí te vamos a volver a mostrar, entonces subamos. ¿Sí ves? No hay uno. Porque en realidad existen 14 formas de energías alternativas. Entonces, no quise colocar el 1 ni otras porque estas más, si somos 15, podremos trabajar, si los grupos son de A3, 5, podremos trabajar diferentes formas, pero no son las únicas, pueden aparecer otras. Por ejemplo, hay una que está en desarrollo que tiene que ver con las celdas de combustible, cuyos productos son agua y hidrógeno, agua y oxígeno, perdón, y se alimenta de hidrógeno. O sea que el día que se desarrolle eso, habremos solucionado las implicaciones medioambientales que se tienen, porque tendremos como agua y hidrógeno, y oxígeno, perdón. Entonces, ahí aparece eso. Gracias, Wilson. ¿Y Michelle? ¿Le cogió el sueño? ¿Se desconectó? No, profe, aquí estoy. ¿Preguntas? No, no creo, profe. Yo estoy bien. Bueno, entonces yo empiezo a hacer las preguntas. ¿A todos les llegó un correo esta mañana? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, es importante que les haya llegado ese correo
Quien no, el único excusado es Carlos Pérez, que era el único que no tenía el dato, y bueno, otros dos. Yo les reenviaré el correo una vez tenga sus correos y les enviaba algo que llamamos el syllabus, que es el contenido sintético de la materia. Entonces revísenlo porque tendrán la siguiente actividad. Esto que les voy a presentar, yo se los enviaré también al correo de una manera más bonita. Aquí hice algo que no debía. Listo, ahora sí compartir. Bien, entonces, la primera actividad de potencia eléctrica tiene que ver con el sílabus. Entonces dice, realice un video de máximo 60 segundos, mínimo 40 segundos, explicando las competencias que se desarrollarán en el espacio académico de potencia eléctrica durante el 2021-1. Para esto apóyese en el sílabus, el cual podrá ser consultado en el correo electrónico o en el drive que vamos a armar del grupo. Por el momento lo tienen en su correo electrónico. El video debe ser subido a YouTube y enviar el link del video a más tardar el 14 de febrero, o sea, el jueves. ¿A qué horas? A las 6 de la mañana. Con eso yo veo quién lo hizo y quién no. ¿A qué correo? A ese correo. ¿Listo? Yo de todos modos esto se lo subo al correo cuando lo ponga allá en una presentación. Se debe hacer una consulta. Entonces, primero, ¿cuál es el origen del Sistema Internacional de Unidades? Entonces, leer y hacer una sintaxis. B, completar el siguiente cuadro de unidades fundamentales. Y yo les doy pistas. Yo les digo, la magnitud es la longitud, el símbolo es el metro. Fíjense en que está entre paréntesis rectangular. Después, una leve definición que esa la encontré en internet. Un metro M se define según la Conferencia General de Pesas y Medidas al fijar el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío en para la carga eléctrica, para la resistencia eléctrica, para la conductividad, para la intensidad de corriente, para la diferencia de potencial, para la luminancia, para la eficiencia lumínica, para el periodo, para la frecuencia, para la irradiancia, para la irradiación y para la inducción electromagnética, para el flujo magnético y para la permanencia magnética. En total, ¿cuántos hay? 18. ¿Sí? En total hay 18. Ustedes son 15, ustedes verán cómo se ponen de acuerdo para que no les toque trabajar mucho. El tercer punto, comparar los resultados de la búsqueda de la información con el libro de instrumentación electrónica de Cooper. Ese es un libro que se encuentra en internet, ustedes lo buscan así, instrumentación electrónica de Cooper, ya lo pueden descargar o lo pueden pedir a la biblioteca. Y entonces, de esas 18 variables, ¿cuáles son las que tienen que comparar? La potencia, la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. Y entonces, ¿qué comparan? Su símbolo y su definición, de donde lo consultaron en internet, con lo que completaron la tablita, del libro de Cooper y del Retier. Entonces, todos esos se pueden encontrar. Algunos referentes, entonces aparecen miren, si ustedes copian acá este link, entonces ahí le encontrarán, podrán descargar el libro de Cooper. Estos dos libros aparecen ahí, este es actual, este es viejito, este es de los 90. Aquí ustedes digitan esto y ahí pueden descargar el Retier, la última versión que es del 2013, y aquí pueden también descargar esta información que aparece ahí. Esta información que yo les aparece ahí fue copiada de uno de esos links. Ahí aparece todo. ¿Qué implica este trabajo? Que ustedes se tienen que poner de acuerdo porque si no, no van a alcanzar a hacerlo todo. Y el viernes, cuando nos encontremos, le digo, oiga, usted tiene que hacer esto con fulano y mengano. ¿De acuerdo?
¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta de la parte de arriba. Sí, señor. ¿Ahí qué se refiere con relación? O sea, va magnitud, símbolo y eso. No, arriba, ingeniero. Ah, la O sea, relación es sí, la sí, sí. ecuación que define eso. ¿Sí? Ah, La ecuación matemática define eso. vale, vale. Si yo estoy hablando de la fuerza se expresa en Newton, pero un Newton ¿a qué es igual? A kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí de acuerdo? Esa es la relación que existe entre las unidades fundamentales. ¿Claro, Sebastián? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Viene en cuanto al tiempo, no sé si lo escuché mal o se dijo mal, que era para el 14, pero dice arriba que para el 4. Para el 4, para este jueves. El jueves a las 6 de la mañana. Claro, si hay alguien que quiere trabajar de manera individual, pues no va a alcanzar. Si ustedes se distribuyen, pues les tocará a la mayoría un solo rengloncito, lo completa, lo comparten y ya entonces pueden ponerse a hacer esto de manera individual. Eso sí ya es razonable. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Voy a dejar de compartir entonces. Bien, si no hay más preguntas, podemos terminar la clase por hoy. Ya que estamos aquí todos, pues yo opino, ¿no? Para no, ahorita de pronto ya todos se ponen a hacer sus cosas. Esto, ya que, bueno, como anteriormente estamos aquí todos, ¿por qué no nos dividimos eso por orden de lista? ¿Por Y qué no? sería como bueno. Bueno, yo los dejo que se organicen ustedes. Recuerden una cosa, ustedes siempre conmigo encontrarán actividades de ese tipo. ¿Qué quiere decir? Donde tengan que ponerse a prueba sus capacidades de organización, de trabajo en equipo. Claro, ¿por qué no puse 15? Porque yo sabía que eran 15 estudiantes y hay 18 actividades. Lo más fácil hubiera sido, oiga, coloquemos 15, con eso cada uno hace una. Pero yo como soy maloso dije, venga a ver cómo solucionan el problema de quién asume una u otra. Entonces siempre esperen actividades de ese tipo conmigo, de capacidad de toma de decisión y de liderazgo. ¿Listos? Listo, Inge. Bien, Listo, entonces los dejo, me voy a desconectar. Ustedes se ponen de acuerdo y voy a mandarle a Carlos Pérez, el sílabus del espacio, que a ver si no se lo coloqué esta mañana. Si a alguien no les llegó, sería bueno que me escribiera el correo. Con eso se lo puedo enviar. Porque recuerden que son varias actividades. El video si nadie lo puede hacer por usted. ¿De acuerdo? Videos corticos de máximo el tiempo que aparece ahí. Bien, los dejo entonces. Buen día. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.